Gracias, presidente. Pues a favor de este punto de acuerdo. Una de las paradojas más dramáticas del país se encuentra en la esfera de la justicia. Por un lado, se ha diseñado un sistema de justicia moderno, garantista, que ha sido el resultado del diálogo y el consenso, que se apega a los estándares más altos de derechos humanos. Pero por el otro, las instituciones y sus operadores que deben materializar estos principios se han caracterizado por un desempeño muy eficiente. Los centros penitenciarios hoy en día son espacios donde se vulneran los derechos, como ha verificado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus informes anuales. Los principales problemas son hacinamiento, autogobierno, insuficiencia de personal técnico y de seguridad, maltratos, tortura y extorsiones, así como falta de condiciones dignas desde la higiene hasta las opciones de formación y educación que ya se ha hablado aquí. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha presentado varias iniciativas y proposiciones para atender esta situación, porque no concebimos que la cárcel sea el instrumento más importante para lograr paz y seguridad. Por esta razón, tenemos la disposición y la voluntad para discutir diversas alternativas para la liberación de personas en reclusión. Sabemos que en México cerca de la mitad de la población vive en situación de pobreza, mientras que el 1% de la población tiene el control de una quinta parte de la riqueza del país. Esta desigualdad es el trasfondo de la vinculación con el mercado ilegal de sustancias ilícitas, en especial de las personas con diferentes carencias. Según ha constatado la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las zonas del país con los índices de violencia más elevados son justamente las zonas con más altos índices de pobreza y desigualdad. En esto intervienen factores como la exclusión social, la pobreza, la estigmatización y los estereotipos, la precariedad laboral y otras expresiones de discriminación. Desde hace décadas, la guerra contra las drogas y la política punitiva, desprovista de perspectiva de derechos, desmedida y con efectos trascendentes en el entorno familiar y comunitario, que en ningún momento tomó en cuenta su identidad, las condiciones de involucramiento ni los modos de participación de las personas en estos delitos al momento de ser encarceladas. Las mujeres, las personas en situación de pobreza extrema, las personas con discapacidad y las personas indígenas sufren de manera desproporcionada los impactos del encarcelamiento, tanto por la vulnerabilidad de la que provienen, como porque dichas condiciones se recrudecen en el espacio penitenciario y también después de su liberación. Uno de los caminos para cambiar esta situación es liberar a las personas que no deberían estar en prisión, sin que esto menoscabe asumir su responsabilidad por los actos que hayan cometido. A nivel federal y local, se cuentan con 3 mecanismos legales para que las personas en reclusión salgan: amnistía de ley, beneficios preliberacionales e indultos. Nuestro grupo parlamentario considera necesario que se adopte cuanto antes una estrategia que incluya todos estos instrumentos, además de un impulso decidido a la política de reinserción, donde exista acompañamiento a las personas en sus comunidades y hogares, de tal forma que el rechazo y el olvido no las orille a reincidir. Un programa de reinserción social integral lograría despresurizar el sistema penitenciario y dar un paso para romper también los círculos de violencia. Coincidimos con el planteamiento de que el camino hacia la paz no pasa por la cárcel. No es el castigo ni la venganza, sino la responsabilidad de los actos, lo que un Estado de Derecho hace con quienes cometen delitos. No es aumentando la exclusión en una cárcel con condiciones indignas como se combate la reincidencia delictiva y la reproducción de la violencia, sino con el derecho al porvenir, es decir, que delinquir no sea una opción
para quienes salen de prisión. Por eso llamamos a favor de este punto de acuerdo para que los congresos locales usen una de estas medidas para que las personas salgan de reclusión, como pueden ser estas leyes de amnistía a nivel de los congresos locales, que, como decía la senadora Mónica Fernández, es con pleno respeto a sus legislaciones y, por supuesto, a sus planteamientos, a sus decisiones de estos congresos locales, pero finalmente hacer este exhorto porque finalmente la mayoría de las personas que están en prisión están en prisiones estatales y, como ya dijo también la senadora Nestora, digamos, todo lo que esto significa en términos de una falta de justicia. La paz no se construye mandando más personas a la cárcel. Muchas gracias. Gracias.